Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 4 del libro de Números. Dentro del pueblo de Dios habían diferentes tribus y en cada uno de ellos se destacaban algunos grupos de manera en particular. Estos grupos eran elegidos específicamente por Dios para funciones especiales. Cada uno de ellos tenía algo que realizar, una tarea que hacer en favor de su Dios. Hoy hablaremos de algunos de estos grupos. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 4. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón: cuenta los hijos de Coat de entre los levitas por sus familias y sus casas paternas, de edad de 30 a 50 años, todos los que entran a servir en la tienda de la reunión. Aquí encontramos el primer grupo, los hijos de Coat, es decir, los coatitas. Estos, dice el Señor, que debían tener una edad específica, entre 30 y 50 años. Es decir, ellos debían tener la suficiente madurez para realizar la obra que el Señor les estaba encomendando. Hablando acerca de madurez, permíteme hacer un test en este momento. Mencionaremos algunas características de personas que son inmaduras y al final descubriremos si nosotros hemos alcanzado madurez en Cristo o seguimos siendo inmaduros espiritualmente. Las características son las siguientes. En primer lugar, son aquellos que no tienen comunión con Dios. Otra característica es que dejan que el desánimo los venza constantemente. Una característica más es que su fe depende de lo que ven, pero no han aprendido a desarrollar su confianza en Dios a pesar de no ver lo que están esperando. Una característica más son los que abusan de la gracia de Dios, es decir, pecan constantemente sin importar, porque finalmente dicen: Dios me ama y me perdona. Otra característica es que usan a Dios como un amuleto, es decir, lo utilizan solamente en momentos de necesidad, pero cuando todo ha pasado, estos se olvidan de Dios. Una característica más es que ellos no promueven la unidad, siempre están causando división en todo lugar que van. Una característica más es que ellos trabajan únicamente si otros los están viendo. Una característica más es que son egoístas y poco serviciales. Estas características son aquellas que ejemplifican a una persona que es inmadura espiritual. Y hay una característica más, y es que ellos tienen talentos, tienen dones que el Señor les ha dado, pero ¿sabes qué? No los ponen al servicio de la obra, sino para su propia vanagloria. Déjame preguntarte, ¿cómo te fue en este test? ¿Cuántas de estas características tienes en tu vida? Si tienes muchas, significa que eres un inmaduro espiritual. El Señor desea que nosotros podamos alcanzar la madurez necesaria para que se nos puedan confiar obras trascendentales dentro del plan que el Señor tiene para salvar también a otros. Es importante notar que otros dos grupos se destacan en este capítulo. Ya hablamos de los coatitas, ahora se menciona los gersonitas y también los meraritas. ¿Sabes? Dios los colocó a todos y cada uno de ellos y los colocó con una función especial. Es decir, todos debían estar enmarcados y enfocados en la obra que Dios les había encomendado. Y si alguno de ellos no realizaba la labor que Dios le asignó, entonces habían atrasos en la obra. Es importante que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras capacidades y nuestros talentos, sirvamos al Señor en todo momento. ¿Cómo es que nosotros llegamos a alcanzar
la madurez que el Señor necesita. Para finalizar, permíteme responder a esta pregunta. Lo encontramos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice amar a Jesús debe andar como Él anduvo. Jesús nos dio un ejemplo claro de cómo nosotros debemos andar en sus caminos. Jesús trazó la senda por la cual cada uno de nosotros debemos andar. Y cada vez que caminamos junto a Jesús, crecemos y estamos alcanzando una madurez y la estatura que Cristo Jesús desea que alcancemos. Sobre todo, ser semejantes a Él. Hoy te hemos dicho cuántas cosas buenas debes realizar para poder alcanzar la madurez. Por lo tanto, recuerda lo que Santiago en el capítulo 4, versículo 17 registra. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Mi deseo y mi oración en esta hora es que tú seas una persona madura espiritualmente. Las características que hoy mencionamos deben ser desechadas de nuestra vida o transformarlas de algo negativo a algo positivo. Tener más comunión con Dios, tener fe, promover la unidad, creer aunque no veamos, ayudar a los demás, poner nuestros talentos al servicio de Dios. Estas y otras características te ayudarán en tu crecimiento espiritual hasta que puedas alcanzar la madurez y estés listo para las cosas y las tareas que Dios te ha llamado. ¿Te gustaría alcanzar hoy o comenzar a alcanzar esa madurez? Hoy es un buen día para comenzar. Pongámonos entonces en las manos de Dios y pidámosle que nos ayude a perseverar en sus caminos. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias, porque una vez más a través de tu palabra nos has hablado. Queremos ser como los coatitas, este grupo selecto dentro de la tribu de Leví que tú escogiste, pero con una edad específica, con una madurez idónea para esa obra. Nosotros también queremos ser contados entre los maduros espiritualmente, aquellos que se les pueden confiar tareas, trabajos dentro de la obra de Dios y sobre todo que podamos servirte con abnegación, con amor y servicio para ti y para todos los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.